En 1900, Herr von Osten compraba un caballo en Berlín, Alemania. Cuando von Osten comenzó a entrenar a su caballo, Hans, para que contara mediante golpes de la pata delantera, no tenía idea de que pronto Hans se convertiría en el caballo más famoso de la historia. Hans aprendió con gran rapidez y en poco tiempo pasó del mero contar a la suma, la multiplicación, la división, la resta, y eventualmente a la solución de problemas que incluían factores y fracciones. Como si esto no fuera suficiente, von Osten exhibió a Hans en sesiones públicas, en las que el caballo contaba la cantidad de personas presentes o simplemente la cantidad de personas que usaban gafas. Siempre respondiendo mediante golpes de pata, Hans pudo decir qué hora era, usar el calendario, recordar el tono de una música y cumplir muchas otras proezas igualmente fantásticas. Después de que von Osten enseñara a Hans un alfabeto que podía codificarse en golpes de casco, el caballo pudo contestar prácticamente cualquier pregunta, oral o escrita. Todo sucedía como si Hans, un caballo común, tuviera una comprensión total de la lengua alemana, capacidad para producir el equivalente de palabras y números, y una inteligencia superior a la de muchos seres humanos. Aunque sin la promoción de Madison Avenue, se corrió la voz rápidamente, y al poco tiempo Hans era conocido en todo el mundo. Pronto recibió el apodo de Hans el Listo. Debido evidentemente a las repercusiones profundas en varios campos de la ciencia, y también a que algunos desconfiados pensaron que existía alguna trampa, se constituyó un comité investigador para decidir, de una vez para siempre, si en las actuaciones de Hans había o no fraude. Para integrar esta comisión de expertos en caballos, se convocó a un profesor de psicología y fisiología, un director de circo, veterinarios y oficiales de caballería. Un experimento realizado con Hans, y del cual se excluyó a von Osten, no presentó ningún cambio en la aparente inteligencia de Hans. Para la comisión, fue prueba suficiente de la ausencia de cualquier fraude, y así lo anunció. La convocatoria de una segunda comisión fue el inicio del fin de Hans el Listo. Se pidió a von Osten que susurrara un número en el oído izquierdo del caballo, mientras otro experimentador hacía lo propio en el derecho. Se ordenó a Hans que sumara ambos números, respuesta que no conocía ninguno de los observadores, ni von Osten ni el experimentador. Hans fracasó y siguió fracasando en pruebas posteriores. En nuevos tests, el experimentador, Pfungst, descubrió que Hans solo contestaba una pregunta si alguien a su alcance visual conocía la respuesta 1. Cuando se le formulaba la pregunta a Hans, los observadores adoptaban una postura de expectación y aumentaban la tensión del cuerpo. Cuando Hans llegaba al número correcto de golpes, los observadores probablemente se relajaban y hacían un ligero movimiento con la cabeza, que era para Hans la señal de dejar de golpear. Se suele utilizar la historia de Hans el Listo en las discusiones sobre la capacidad de un animal para aprender el lenguaje verbal. Pero también aparece adecuada para una introducción al campo de la comunicación no verbal. La inteligencia de Hans no residía en su capacidad para verbalizar o comprender órdenes verbales, sino en su capacidad para responder a movimientos casi imperceptibles e inconscientes de quienes lo rodeaban. No es diferente de la receptividad o sensibilidad para las señales no verbales de que dan muestras un Carlos, un Santiago, un Francisco o un Héctor, cuando cierran un trato de negocios, cuando dan a un profesor una imagen de inteligentes y laboriosos, fijan una fecha en la memoria, captan el momento preciso para retirarse de una reunión y en muchas otras situaciones comunes.